recomendación, ¿no? A manera de recomendación, a manera de recomendación. Bueno, acá hay unos referentes mundiales en protección radiológica, ¿no? Hemos hecho la OIA, Organismo Internacional de Energía Atómica, que va a emitir normas básicas de seguridad a nivel global, internacional, ¿no? Entonces, si ciertos países quieren, digamos, eh, tener información, digamos, capacitación técnica relacionada a protección radiológica, esta entidad, ¿no? Te tienes que adosar a esa entidad y ellos te van a emitir información, bueno, una serie de, digamos, insumos para que la institución, el país que esté adherido, recepcione y crea lo más conveniente posible a esas sugerencias, de repente aceptarlos y plantearlos como leyes normativas en su país, ¿no? Eso es importante. Y también se habló del NITS, ¿no? Instituto Nacional de Estandarización y Tecnología en Patrones de Medidas, ¿no? Pero esto no es tan relacionado a temas de protección. Y el PTB, ¿no? Es el laboratorio, ¿no? Físico, eh, ¿no? En metrología, ¿no? Que es en temas de medición, ¿no? La metrología es una disciplina que se encarga de hacer medición, ¿no? Todo es medible, ¿no? Y si no se crea de repente alguna unidad para poder medir, cómo yo puedo decir cierto suceso, si ese suceso ha sido bueno, más, ¿no? Más que antes, menos que antes, es más frecuente o no es más frecuente. Tengo que medirlo. Si yo no lo mido, entonces yo cómo puedo decir, a veces uno llega, ¿no? A veces hay días en que estamos trabajando más y decimos, o menos, y decimos, hoy día sí ha sido un día muy agotador, he tenido mucho trabajo. Entonces, si tú te pones a pensar, ¿y por qué dices que hoy día has tenido más trabajo que ayer? Has tenido que medir algo. Bueno, he medido de repente la cantidad de pacientes. Entonces, eso implica que he tenido bastante trabajo, ¿no? Y he tenido menos trabajo porque he comparado, he medido, ¿no? Entonces, la metrología se encarga de hacer mediciones a todo nivel en todas las disciplinas. Bueno, ahí tiene que ver mucho la estadística, las matemáticas, ¿no? Etcétera. Entonces, pero entre estas tres, el referente en protección radiológica es la OIEA, ¿no? Organismo Internacional de Energía Atómica. Ahora, ¿qué entidad del IPEN certifica los equipos de medición utilizando la calibración radiológica en el Perú? ¿No? ¿Cuál es? En este caso, es la Oficina de Tecnología Nuclear, ¿no? La OTAN, ¿no? Bueno, los laboratorios de física, estos son entidades que hacen metrología, salud ambiental, su mismo nombre es salud ambiental. Bueno, también tiene un acápite de protección radiológica, ¿no? Pero en esta estamos hablando de quien certifica los equipos de medición y calibración. Cuando usted adquiere un equipo de medición, bueno, un dosímetro, etcétera, como yo le digo a usted, ¿quién me garantiza que ese instrumento va a medir lo que es correcto, ¿no? Es como, por ejemplo, yo tengo un termómetro y yo sé que tengo, no sé, 17, 18 de temperatura, estoy con fiebre, no estoy con fiebre. Ya, y yo pregunto, ¿quién me garantiza que ese termómetro eh, esté funcionando bien? ¿No? Tiene que funcionar bien. O sea, tiene que haber ciertas normas sanitarias. Y en este caso, ¿no? Es la OTAN, ¿no? Que va a certificar los equipos de medición. O sea, todos los equipos que se van a medir aquí en el Perú, estamos hablando con respecto a calibración radiológica, la OTAN lo tiene que
certificar. Si yo soy una empresa que va a hacer metrología en en calibración, perdón, radiológica, yo tengo que tener un permiso de la OTAN. ¿Y esto qué significa? Que en cualquier momento la OTAN me toca la puerta a mi laboratorio y me dice, bueno, a ver, Magister Miguel, usted tiene su empresa, bueno, tengo medidores Geiger-Müller, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver si realmente da la información, ¿no? Entonces ellos después van a dar fe y van a decir, sí, este equipo corresponde o da las medidas que es, ¿no? De repente con algunos rangos de error, pero obviamente no tiene que, pues, tiene que ser algo mínimo, ¿no? Entonces, es la unidad responsable, ¿no? Es una entidad del IPEN. El IPEN tiene varias entidades, ¿no? Y otorga licencias, ¿no? Como digo, realiza inspecciones, te da certificaciones técnicas, incluye también la calibración de instrumentos, ¿no? Si tu instrumento está fallando, darle de repente alguna solución. Acá tenemos otra pregunta. Paciente con dolor y edema en la región de la muñeca, producto de una caída, acude a un centro de salud a realizarse una radiografía para descartar fractura, ¿no? Parece que de repente está desmineralizado, hinchado, adolorido, en fin, ¿no? Entonces, al realizar el estudio radiológico, eh, ¿qué se consigue al colimar el haz de radiación? ¿No? Yo imagino que se tiene que colimar, si hay eso ya está de más decir, ¿no? Que se tiene que colimar la zona de interés, ¿no? Yo quiero hacer el estudio de muñeca, pero y por ahí me sale el codo, digo, eso no se está solicitando, ¿no? Estamos hablando del tema de justificación, limitación de dosis, ¿no? Entonces, en este caso, es proteger los tejidos adyacentes, porque no puedo irradiar innecesariamente, ¿no? Yo tengo acá, para un estudio de muñeca, como ven acá, se está colimando la luz, no se nota muy bien, ¿ya? Incluso acá me hice la zona, el rayo central, donde va a estar, en la zona de la muñeca, obviamente, ¿ya? Eh, bueno, con la posición adecuada para hacer el procedimiento radiológico, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Aquí se observa mucho mejor, aquí también, ¿no? Donde, ¿no? Vemos acá que sola esta zona va a ser la zona de exposición, la zona de exposición. Y obviamente esta zona, que no es la zona de interés, no va a estar expuesta. Esta zona ni esta zona no va a estar expuesta. Aquí quiero hacer una cápite. Cuando se haga un estudio, cuando hagan ustedes, yo sé que ustedes de repente saben cuando hagan un estudio de, en este caso de muñeca, un ratito voy a cargar cuando hagan un estudio de muñeca, la frontal está bien, la lateral, aquí este dedo debe formar 90 grados, ¿ok? O sea, no, ustedes está así, ¿no? Debería estar así, 90 grados. A ver, vamos a ver otro, ¿no? Eh, aquí es así es de, ¿cómo? Debe estar así. O sea, que se propone el dedo y la articulación del tazo con el carpo, con el carpo, ahí puedo visualizar de repente se pone un problema articular en esta zona. Si está en esta posición, se superpone y no veo. Si está en esta posición, ¿ok? Ahí puedo visualizar el espacio articular. Entonces, esta foto, yo discrepo y debería de tener 90 grados. Este pulgar acá, para que se observe mejor la articulación. Aunque alguien me dirá, pero es la zona de la muñeca, sí, pero a veces, ojo, esto está muy próximo a la muñeca. Acuérdense que ahí también está el escafoide, ¿no? Y ahí articula el escafoide. De repente por ahí puede, por un tema
de ser colindante podría dañar, ¿no? Entonces, sugerencias siempre hagan de esta manera, ¿no? No así el dedo pulgar, sino que formen 90 grados. Bien. En la pregunta 7 dice, ¿cuál de las siguientes no es un principio fundamental de la protección radiológica según la normativa peruana? Bueno, también no es peruana, sino también es una normativa ya internacional, ¿no? ¿Cuál de estas cuatro es la maximización de contraste? Hemos dicho que la justificación, optimización y limitación de dosis es una de las principios fundamentales, ¿no? Y la aplicación del principio Lara lo más bajo posible, lo más bajo que sea posible, ¿no? La maximización de contraste no es un principio de protección. Protección radiológica, ojo, protección. Aquí estamos hablando de otro tipo, cuando hablamos de contraste y todo, es otro tipo, ¿no? Entonces, eso hay que diferenciar. Entonces, aquí vemos los principios son justificación, optimización, principio Lara y limitación de dosis. Entonces, la maximización no es un objetivo técnico de imagen, ¿no? Tampoco es un principio, ¿no? Es un objetivo con la intención de obtener la imagen, pero no es un principio de protección radiológica. ¿Cuál es la tolerancia aceptable para la calibración de kilovoltaje pico? Acuérdense, ayer hablamos, ¿no? Sobre cuál es el más menos, ¿no? No debe de pasar más cuando, eso es cuando hace la calibración. Cuando tú programas, cuando están haciendo el control de calidad, te dicen, ya, a ver, programa un estudio cualquiera, ya, un tórax, ya, ¿cuánto haces? Por decir alto KB, ya, 12 S con 100 o 120, ¿no? La técnica del alto kilovoltaje, 120. Entonces, cuando tú emites la radiación, el sensor me tiene que, el sensor me tiene que recepcionar 120 kb y 12 MHz, ¿no? Puede ser 125, sí, se acepta. Puede ser el 115, también se acepta, ¿no? Más o menos, no, un 5%, perdón, no, 5%, ¿no? Entonces, eh, esto hace que cuando va más, menos que esto o más, entonces estamos diciendo que el equipo no está calibrado y esto puede ocasionar algún inconveniente más adelante, ¿no? Algún problema se puede el equipo de repente malograr, etcétera, ¿no? Entonces es de más o menos 5%, ya que afecta directamente el contraste y la penetración del agua. Ojo que hemos dicho que el KB mide la calidad de la radiación, o sea, qué tan penetrante o no es, y el miliamper segundo mide la cantidad de radiación. Bueno, la calibración, hemos dicho, se utiliza un medidor de KB, ¿no? No invasivo, se coloca justo a la salida del haz para verificar si realmente el KB seleccionado es el correcto, ¿no? Eh, Asegurar la energía del haz que sea correcta para mantener el contraste adecuado y evitar dosis innecesarias. Esa es la parte principal, que sea dosis innecesaria, ¿no? Tolerancia aceptable, más o menos 5%. ¿Qué parámetros va a determinar la cantidad total de radiación emitida durante la exposición? ¿No? La cantidad de radiación, eso lo hemos comentado, el miliamper segundo, ¿no? La cantidad de dosis. El miliamper segundo genera la nube en el filamento de tungsteno, la cantidad de electrones. Esos electrones si hay 20, los 20 van a chocar en el ánodo y este va a generar 20 radiaciones X. Si hay 30, va a haber 30 radiaciones X. Si hay 50, va a haber 50 radiaciones X. Entonces, a más miliamper segundo, más cantidad de radiación. Entonces, esta es la que va a medir la cantidad de radiación. Bueno, este es el producto de la corriente, el miliamperio, por el tiempo en segundos.
y va a controlar la cantidad. Ojo, comentamos que antes, ¿no? En la época cuando Röntgen eh, cubre los rayos X y había esos tubos que era como un bombillo, irradiaba 350 grados, para hacer una radiografía de muñeca o de mano, perdón, que es casi parecido, demoraba 15 minutos de exposición para formar la imagen. Es que no había pantalla reforzadora, no había pantallas al azul, al verde, no había selenio amorfo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que demoraba en producir la, este, en producir la imagen, ¿no? 15 minutos. ¿Para cuándo se debe realizar el control de calidad de un equipo? ¿No? Según lo que se ha manifestado. Cuando, bueno, en varios momentos, ¿no? En varios eventos, ¿no? Antes de su operatividad, ¿qué significa? Que compra el equipo, ¿no? Eso no sucedió cuando compramos los equipos portátiles. Eh, el equipo estaba nuevo en su bolsa y en teoría pues uno quería ya darle uso, pues, ¿no? Porque se supone que es nuevo, se supone que está funcionando bien, se supone, ¿no? O sea, pero no, tienes que darle primero el control de calidad. O sea, no es que lo compre el equipo ahorita en su bolsa y ya más tarde o mañana le damos, ¿no? Con los pacientes. No, tiene que tener su control de calidad. Antes o sea, antes de que empiece a funcionar, ¿no? Y una vez al año. La otra situación es cuando se malogra, ¿no? Cuando el equipo sufre algún desperfecto y hay un mantenimiento correctivo. Y cuando hay un mantenimiento correctivo, ya lo arreglaste, ya se solucionó, ya llegó a los estados basales según las normas básicos de operatividad del paciente o del fabricante, igual nuevamente un control de calidad. De repente para ver si está funcionando bien o no. Porque decían, no, pero era el problema el filamento y lo cambié, sí, pero de repente no se cambió bien. ¿Ok? La pregunta 11, ¿cuál es la frecuencia recomendada para la prueba de exactitud, ¿no? Del kilovoltaje? ¿Cuál es la frecuencia que se recomienda? ¿No? Semestral, ¿no? Semestral, ¿no? La frecuencia es semestral, ¿ok? Eh, es lo que estipula las normativas, ¿no? Semestral, por eso que los oficiales de protección radiológica esto lo deben de saber al dedillo, y eso significa que, por ejemplo, para este año, los que ya tienen sus equipos, uno, dos, en fin, deberían de haber programado dos, ¿cómo se llama? Pruebas de exactitud de KB. Bueno, y eso también KBMA y el tiempo, ¿no? Pruebas de exactitud. ¿Qué significa? Que el kilovoltaje y el miliamperaje, que yo lo programo, en la consola, al momento de emitir la radiación, el detector va a recepcionar esa cantidad, ¿no? ¿Qué tan exacto es? Prueba de exactitud. ¿Ok? Entonces la exactitud debe verificarse semestralmente, como parte del programa de control de calidad. Ojo, ¿ah? Si algún día te visitan, dice, a ver, cada qué tiempo, ¿cómo está su programa de control? ¿Cuándo lo han hecho? ¿Cuándo lo van a hacer? Se supone eso debe estar escrito, ¿no? El oficial de protección radiológica debe tener. ¿Qué tipo de prueba verifica que el equipo cumple con las especificaciones del fabricante al ser instalado?
¿no? ¿Cuál es la prueba que me va a decir que el equipo va a cumplir con las especificaciones? La prueba de aceptación. Su mismo nombre dice, aceptas que los parámetros del fabricante, ¿no? Va en relación a las medidas que se suelen poner, ¿no? Entonces, el equipo va a cumplir con las especificaciones del fabricante al momento de la instalación. Entonces, una prueba de aceptación. Tú aceptas que es cierto que las pruebas, como el fabricante dijo, tiene tal cosa, y tú lo verificas, entonces esa prueba se llama la prueba de aceptación, ¿no? Entonces, verificas que cumple con las especificaciones. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la dosis de radiación con alta precisión de calibración? Alta precisión y dosis de radiación. Ojo, en calibración, en la cámara de ionización, ¿no? El termómetro infrarrojo nada tiene que ver. El dosímetro personal es un medidor de radiación, pero no en calibración. No calibras tú con el dosímetro. Simplemente va a recepcionar la dosis que yo como personal ocupacionalmente expuesto me llega a mi cuerpo y al final me va a dar un reporte de cuánto me llegó, ¿no? Pero no está dando en calibración. O sea, con este dosímetro yo no calibro, pero con la cámara de ionización sí. Yo puedo determinar si digamos, yo tengo una pared y emito una radiación en esa pared, ¿qué tanto atenúa? Entonces yo voy a medirlo, calibrarlo. Yo quiero que atenúe el 90%. Entonces mido y digo, no, necesita más grosor, necesita menos grosor. Entonces estoy haciendo la calibración, ¿no? Con el equipo de la cámara de ionización, ¿no? Son el estándar de calibración dosimétrica en radiología diagnóstica, ¿no? Son equipos, pues, que van a estar viendo, por ejemplo, acá, ¿no? Si llega o no llega dosis de radiación. Entonces, hay personas que a veces se dedican a estar ahí midiendo las paredes, dice, ¿qué está haciendo? Eso, ¿no? Está calibrando las dosis, si realmente llega, está midiendo si realmente esa dosis que dice que atenúa la puerta, el vidrio, es la correcta. Entonces ahí tienes un equipo que te va a ayudar. Por eso yo siempre digo, los que son los oficiales de protección, como parte de nuestro instrumento, debería hacer esto, estar constantemente haciendo lectura. De repente estás ahí, a ver, el colega está haciendo esto, a ver, ¿cuánto realmente llega digamos, a la puerta de donde está la sala de comando? En el vidrio, ¿cuánto realmente? Ahora el vidrio es grande y no solo en el centro, también en los extremos. ¿Cuánto realmente llega? Entonces, ¿quién te va a determinar eso? Es con este equipo. Entonces tú ya digamos, con ciencia y praxis, vas a decir si llega tanto, es cierto, o también puedes decir que no, bueno, pero este instrumento nos va a ayudar bastante. Más o menos funciona, su mismo nombre dice, aquí van a ver elementos, y cuando llega en este caso la radiación, ¿no? Se van a separar, se van a ionizar, y según la cantidad de ionización va a generar una corriente. Y según esa corriente se va a determinar cuánto es la dosis, ¿no? Que se está llegando, ¿no? Si, si es más digamos, esta cámara, ¿no? Llega más radiación, va a haber más ionización, porque eso se llama cámara de ionización,
Y al haber más ionización, va a haber más polaridad y aquí me va a indicar más dosis de radiación. ¿No? Y lo contrario, si es menos, todo va a ser menos. Entonces, más o menos ese es digamos, el principio físico de la cámara de ionización. ¿Qué parámetros se mide para evaluar la calidad de las de rayos X? ¿No? ¿Qué parámetros? Para la calidad de las de rayos X, ¿no? La HBL o es la capa hemireductora, ¿no? Es el principal indicador, ¿no? De la calidad de las, ya que va a reflejar el poder de penetración. Ya hemos dicho que se tiene que homogeneizar la dosis. Tiene que utilizar filtros que bajen a la mitad de radiación, ¿no? Y eso, ¿cuál es la finalidad? Perdón, ¿cuál es la finalidad? Número uno, que la dosis llegue a la mitad, ¿no? Pero se llama hemireductora, reduce a la mitad. Y otro es que las radiaciones X de menos intensidad que van a ocasionar artefacto o va a llegar al paciente y como es menos intensidad, se va a quedar. Y las de más intensidad no se van a quedar, van a atravesar. Por lo tanto, van a ser más dañinas las radiaciones de menos intensidad. Entonces, esta es la razón de ser de la capa hemireductora. No, bueno, que hablamos, aquí son unas láminas de aluminio, ya hasta 2 milímetros de aluminio, o algún otro material equivalente a 2 milímetros de aluminio. Bien, entonces lo que estaba comentando, y en este caso, este es el tubo, y acá va a estar el colimador. Ya, aquí, aquí va a haber un filtro. Ya, eso va a ir muy adicional a la perdón, a la capa hemireductora. Bien, entonces es muy importante estos aditamentos. ¿Qué tipo de calibración verifica, ¿no? La coincidencia entre el campo lumínico y el campo de radiación? Acuérdense que se tenía que hacer una verificación, ¿no? Incluso había esas fotos donde se veía en un lado más, en un lado menos, donde la luz de campo tiene que coincidir con el campo de radiación. Y eso también como oficial de protección radiológica lo pueden hacer para verificar si todo el campo de radiación coincide con el campo este, de dosis de radiación. La luz de campo coincide con el campo de radiación. Entonces, ¿cómo se llama eso? La calibración geométrica, ¿no? Entonces, nos va a verificar que van a coincidir, ¿no? Campo lumínico con el campo de radiación. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal del mantenimiento preventivo? ¿No? ¿Cuál es? Reparar, ¿no? Prolongar la vida y prevenir fallas. Ya, el mantenimiento es eso, ¿no? Para que y también ustedes como futuros serumistas, cuando el colega anterior utiliza el equipo y este año, ¿no? También utilice el equipo, entonces eh, tenga el equipo un mayor tiempo de uso, ¿no? Entonces ese es el objetivo del mantenimiento preventivo, ¿no? Se prolonga sobre todo la vida útil del equipo, ¿no? Y evitar las fallas, ¿no? Entonces, evita prevenir las fallas, ¿no? Optimizando el rendimiento y obviamente extiende la vida útil del equipo.
La pregunta 17 dice, ¿cuál de las siguientes no es una tarea típica del mantenimiento preventivo? ¿No? ¿Cuál no es una tarea típica? ¿No? Reemplazo del tubo de rayos X quemado. Ese no es preventivo, ese es correctivo, ¿no? O sea, casual, la idea es, al contrario, evitar que se reemplace el tubo, que se queme el tubo, sobre todo el filamento de tungsteno, ¿no? Evitar eso. Entonces, en eso consiste el mantenimiento preventivo, prevenir problemas ya mayores, ¿no? Y ya el reemplazo del tubo quemado, eso ya es un mantenimiento correctivo, corregir lo que ya se malogró o lo que ya sucedió en contra del equipo, ¿no? O, sí, pues, ¿no? Entonces, no es entonces no una correctiva, no preventiva, ¿no? ¿Cuál es la equivalencia típica de plomo en un mandil de protección radiológica? Acuérdense que hablamos desde tanto hasta tanto, ¿no? En este caso, de 0,25 a punto 50 milímetros de plomo, ¿no? Esa es la, digamos, la equivalencia, ¿no? Incluso decíamos, de tantos milímetros atenúan tanto por ciento, ¿no? De 0,25 a tener el 80% y de 0,50 un 90 y pico por ciento, ¿no? Casi un 100%, ¿no? Y algunos son equivalentes a milímetros de plomo, tienen otro material, por eso que los mandiles plomados en realidad no son más, son más delgados, ¿no? Porque utilizan algunos otros elementos, ¿no? Entonces, tiene una equivalencia, hemos dicho, de 0,25 a 0,5 milímetros de plomo. ¿Con qué frecuencia se recomienda la inspección visual de los equipos radiológicos? Hemos dicho que hay una inspección visual, que es su mismo nombre, veo cómo está, si yo he visto o yo sé que mi equipo de repente está en un lugar que se puede caer, se puede golpear, o en ese lugar han colocado cosas que no corresponden al ambiente, entonces tengo que dar una inspección visual. Ahora, eso cada qué tiempo se hace, al año, a la semana, es diario. Y además, si vas mirando a mi equipo, esto está así, de repente ha estado prendido, ¿quién lo dejó prendido? O de repente podría ser el momento de, a ver, el personal de limpieza va limpiando y por ahí activa, podría ser. Entonces hay que recomendar al personal, ¿no? Decir qué debe y no debe de hacer, ¿no? Para no activar de repente o no desconectar algún cable, etcétera. ¿No? La inspección visual es una actividad diaria dentro del mantenimiento preventivo. Ahora, ¿qué tipo de mantenimiento se realiza tras una falla imprevista? Una falla imprevista, que así, de un momento a otro. El correctivo, ¿no? Falló algo que de un momento a otro pasó, ¿ok? Se hace la corrección, mantenimiento correctivo, ¿no? El predictivo es a futuro, el preventivo es cada cierto tiempo. El correctivo, como su nombre dice, es darle solución al problema. El programado y el estadístico, ¿no? Entonces, mantenimientos que van a tener, ¿no? Como su nombre dice, va a corregir el error, ¿no? Va a aplicar después de una avería para restaurar la funcionabilidad. La pregunta 21 dice, ¿qué insumo es esencial para la operación, ok,
de sistema CR, ¿no? O la famosa radiografía computada. ¿Cuál es el insumo que se utiliza? La placa de fósforo, ¿ok? Película láser es para imprimir eh, los estudios, ¿no? La placa de fósforo sí, acuérdense que cuando haga esos chasis, ¿no? Llega la radiación, produce el fenómeno de la luminiscencia fotoestimulada, donde genera unas trampas de electrones en un punto determinado y hay que darle una luz para que ese electrón continúe su trabajo y esa señal es captada y recién se digitaliza. Por eso se llama estimulación fotoestimulada con fósforo. Entonces es esta, bueno, el sistema utiliza placas de fósforo fotoestimulables para capturar la imagen. ¿Qué tipo, qué tipo de medio de contraste se usa en estudios digestivos? Ya eso lo conocen. De repente han hecho, imagino que habrán hecho un estudio de esófago. No sé si habrán hecho un estudio de colon, de repente alguien de ustedes ha hecho un estudio de colon varitado o ha hecho un estudio de estómago varitado. Yo creo que ya no se está pidiendo. Antes sí, el tecnólogo médico pues hacía todos esos estudios, ¿no? Colon, fístula, hacían estudios digestivos con vario oral, ¿no? Esofagogramas, urogramas, fistulografía, bueno, en algunas veces, algunas ocasiones, histerosalpingografía. Yo personalmente he hecho unas cuantas, ¿no? Necesitas pues tus equipamientos, etcétera. Tiene su técnica, pero bueno, en este caso no se utiliza varios, ¿no? En este caso es ¿no? Es el varitado, ¿no? El medio de contraste varitado. ¿Ok? Para lo que es los estudios del tracto gastrointestinal. ¿Cuál es la causa común de artefactos en imágenes digitales? ¿Cuál sería? ¿Ok? En este caso, ¿no? El detector dañado. Cuando hay un detector dañado, ojo, esto va a generar artefactos, ¿no? Unas imágenes digitales donde no se va a producir bien, va a haber rayas, no se va a reproducir la imagen, etc. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? A veces el paciente se sienta con el peso que tiene y lo sale rompiendo ahí. Y que con eso, adiós, ya no el servicio, ya no funciona. Conseguirte otro flat panel, pero igual, ¿no? Ya haces atrasar la actividad del servicio. ¿No? Los detectores dañados o también sucios generan artefactos en imágenes digitales. Pregunta 24, ¿qué tecnología conviene directamente a los rayos X en una señal eléctrica? ¿No? Que va a convertir. Acuérdense que en el CR en el DR, perdón, la computada, era pues con fosforescencia, ¿no? Y estimulación fotoestimulada, ¿no? En esto ya no va a haber fotoestimulación, nada, es directo, ¿no? ¿Y cuál sería? Creo que se habló del selenio amorfo. Ya, el selenio amorfo. Ok, el selenio amorfo ya es un detector de conversión directa, ¿no? Por eso se llama radiología directa.
Entonces no necesita de intermediarios como los escáneres, una luz intensa, etcétera. No, no necesita eso. Eh, la, la, ¿Cuál es el principal factor que determina la calidad de la radiación en un equipo de rayos X o en un equipo radiológico? ¿Cuál es el principal factor que determina la calidad? Hay calidad y cantidad. Calidad y cantidad. Bueno, en este caso sería el kilovoltaje pico. Va a dar la calidad más penetrable o menos penetrable, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, el kilovoltaje va a controlar la energía máxima de los rayos X emitidos, ¿no? Un KB adecuado asegura que la radiación tenga una energía suficiente para la visualización de estructuras anatómicas, ¿no? Sin sobrepasar los límites de seguridad para el paciente. ¿Ok? Bueno, otros factores, va a haber un impacto en el contraste y la penetración del... ¿Ya? Entonces, el impacto de estos contrastes, ¿no? Eh, es la penetración de la imagen, ¿no? El impacto en el contraste de las imágenes radiológicas. Entonces, va a generar un contraste, el KB, y eso se va a dar la calidad radiológica, ¿no? Entonces acá tenemos como una manera de colofón, la calidad de la radiación de rayos X se refiere al grado de penetrabilidad, ¿no? En la materia. Limita principalmente la resolución espacial en radiología digital, ¿no? En este caso va a limitar el tamaño del píxel. Cuanto más pequeño es el píxel, hay mejor resolución espacial. Cuanto más grande es el píxel, la resolución espacial es menor. Entonces es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. ¿Qué les parece un momentito, un par de minutitos, un pequeño descanso? ¿Sí? Sí, por favor, un par de minutitos, unos 4 o 5 minutitos. Ya, ahorita son las 9:05 a más tardar. Por favor, volvemos. Ya, por favor.
La pregunta 26 dice, ¿qué limita? Vamos a aquí. ¿Qué limita principalmente la resolución espacial en radiología digital? Y dijimos el tamaño del píxel, ¿no? Cuando el píxel es mayor, o perdón, más pequeño, me va a dar mejor resolución espacial, ¿no? Y eso lo vemos pues hoy por hoy si ustedes se dan cuenta, los equipos o la primera tomografía en la época de Holfing era pues los píxeles anchos, ¿no? En una ventana había poca cantidad de píxeles y la imagen no tenía una buena resolución espacial. Hoy por hoy pues ya los píxeles, las matrices son mucho más de mayor cantidad la matriz. Eso significa que hay mayor cantidad de píxeles, mayor resolución espacial. ¿Ok? Documento obligatorio para renovar la licencia del equipo radiológico. ¿Cuál de estos documentos es importante? ¿Ok? En este caso es el certificado de control de calidad. Eso es muy importante. La factura de compra, la lista de precios, bueno, esos, los manuales, los contratos, eso es relativamente irrelevante, ¿no? Estamos hablando en temas eh, de IP, en temas de protección radiológica, en temas de seguridad radiológica, ¿no? Para yo saber que este equipo, quiero renovar la licencia o quiero iniciar la actividad en radiología en un gabinete, tengo que tener mi certificado de control de calidad vigente. No que haya sido hace 2, 3 meses del año pasado, sino por eso esos controles de calidad generalmente duran un año, un semestre, un año. Entonces, más de un año hay que hacer otra vez el control de calidad. ¿Sí? Entonces, esto es un documento muy, muy trascendental, ¿no? El certificado de control de calidad. Ahora, esto es certificado, como le vuelvo a decir, eh, la empresa que hace el control de calidad viene y ahí te va a evaluar cómo está la geometría entre la luz de campo y el campo de radiación, te va a ver las dosis, si el KB es exacto, el MAS también, el tiempo, bueno, con algunas variantes que no sean mucho, pero algunas variantes mínimas. Bueno, va a haber incluso la marca, o sea, una serie de detalles, ¿no? Y si va a encontrar algún error, te va a decir, esto está acá, y yo vengo por decir, en 2 semanas se supone que ya lo corrigieron. Ojo, la empresa que hace el control de calidad no lo arregla. O sea, no es que va a decir, oye, está fallando la luz de campo, arréglalo. No, esa no es su función. Ellos hacen el control de calidad. Si por A o por B ellos vienen, te dan levantan una observación y esa observación no está desarrollada, no está levantada, viene por segunda vez la empresa y te da una segunda observación. En ese caso, no te da la licencia, no te da y tu equipo lo vas a tener ahí, pues, ¿no? No vas a poder usarlo. O si lo usas en forma, entre comillas, clandestina, vas a tener problemas, pero y te dan un cuadrito donde eso tú lo tienes que pegar o adherir en la pared de tu servicio de radiología, ¿no? Que todo el mundo vea, ¿no? Cuando tú entras al servicio vas a ver, ahí dice, la empresa tal, tal, te da el certificado de control de calidad al equipo, tal, 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 característica tal, de diagnóstico médico, de tanta capacidad, ¿no? Entonces, eso. Entonces, cuando viene la autoridad, el IPEN, a hacer inspección, mira y lee eso, ya, con eso nomás ya no necesita preguntarte nada, ¿no? Ahora, si eso tampoco lo tienes en la pared, también es una amonestación, porque dice bien claro, poner en un lugar visible, en un lugar visible. La pregunta 28, ¿qué factor reduce, ¿no? más eficazmente la exposición al personal en fluoroscopía? O sea, que cuando estás en fluoroscopía, sabemos que hay constante radiación. ¿Cuál es el factor que a mí como personal ocupacionalmente expuesto me va a reducir la dosis de exposición?
¿no? ¿Cuál de estas sería, ¿no? En este caso es aumentar la distancia a la fuente. Obviamente, cuanto más lejos de la fuente estoy, y hemos dicho el inverso del cuadrado de la distancia, ¿no? Nos va a llegar, digamos así, seccionada o fraccionada la dosis desde el original de la fuente, ¿no? Eso es el factor más importante y eficaz que va a reducir la exposición, ¿no? Entonces, y por la ley del inverso del cuadrado de la distancia. La inversa del cuadrado de la distancia es la medida más eficaz de protección. Hemos dicho a 1 metro, la dosis es casi la misma, a 2 metros la cuarta parte, a 3 la novena y así sucesivamente. Y si estoy por decir a 2 metros es la cuarta parte y estoy con mandil, reduzco más todavía, ¿no? Entonces eso es como influye estos elementos de protección radiológica. La 29 dice que el sistema elimina el uso de químicos en el procesamiento de imágenes, ¿no? Eh, bueno, se habló pues que antes se usaba químico, ¿no? Revelador, fijador, hay que había preparado, incluso era un material tóxico, etcétera, ¿no? Pero ya no se utiliza eso. ¿Qué sistema lo ha eliminado? Lo que es el sistema de la radiología digital, ¿no? El DR y el CR, ¿no? Tanto la radiología directa como primero era la indirecta, ¿no? La que utilizaba la luminiscencia fotoestimulada, y la directa, ¿no? La que utiliza, pues, amorfo, selenio amorfo, ¿no? Que es llega la radiación, activa los electrones y esto se digitaliza. Entonces, es esta la que va a eliminar el sistema, pues, de todos los químicos, de las famosas películas, de los procesadores automáticos, etcétera. Bueno, va a eliminar la necesidad del uso de químicos. Bueno, hoy por hoy, no hay tampoco. Yo me acuerdo una vez, por mera curiosidad, preguntamos si había películas, chasis. Por ahí uno que otro vendían, pero te lo vendían caro, ¿no? ¿No? Porque no hay, pues, no hay. Y químicos de igual modo, ¿no? Pero, no sé, yo creo que ya no hay, ya no se está usando. Yo creo que ya no está usando. Eh, tipo de equipo radiológico se caracteriza por utilizar arco en C para procedimientos intervencionistas, ¿no? Entonces ya los que de repente han hecho o hacen intervencionismo se dan cuenta que es para radiología vascular, ¿no? Para hacer los cateterismos cardíacos o para hacer estudio de dilatación de arterias, etcétera. Y se utiliza el arco en C, ¿no? Entonces, en radiología vascular. Entonces, estos se van a permitir rotar alrededor del paciente, bueno, para hacer procedimientos que van a ser mínimamente invasivos, ¿no? Eso es lo que es la intención del uso del arco en seno. La 31 dice, ¿cuál de los siguientes no es un requisito para la renovación de la licencia de un equipo radiológico ante el IPEN? Ante el IPEN, ¿ya? ¿Cuál es? ¿No? Y en este caso, es, no es, ojo, no es la compra original del equipo. O sea, un requisito para renovar la licencia, ¿ok? Un requisito para renovar la licencia, ¿no? Es la factura de compra, o sea, no es un requisito. Eso el IPEN no, para fines de protección radiológica, seguridad radiológica, gestión radiológica, al IPEN no le interesa, ¿no? Eso es lo importante.
¿Ok? Entonces, ese es uno de los requisitos. Entonces, que no se requiere, ¿no? El certificado, lo que sí se requiere es la certificación, lo que hemos dicho, la licencia del personal, primero del equipo, que tenga su control de calidad, ¿no? Y te van a dar una certificación de que el equipo está operativo, funcionando con todas las normativas. Luego la licencia personal de uso de radiación, ¿no? Y una documentación que diga que el equipo está operativo. Pero en ningún momento la factura, cuánto te costó, si lo compraste, te regalaron, eso al IPEN no le interesa, ¿no? Lo que le interesa es que el equipo que está funcionando cumpla las normativas internacionales que también son vigentes en el Perú, ¿ya? En este caso, como dice, la trazabilidad es técnica, no es comercial. Si fuera un tema comercial, ahí sí, pero no, cuánto te costó, impuestos, etcétera, etcétera. La ventaja principal, ya, ¿qué ventaja principal ofrece la radiología digital respecto a la analógica en términos ambientales? Yo creo que es bastante notorio, ¿no? Es bastante notorio. La analógica, estamos hablando pues de las películas, las pantallas al verde, ¿no? Estamos hablando de los químicos, las películas donde hacemos, ya tenemos las radiografías donde lo almacenamos, después cada 5 años hay que desechar esas películas, esos materiales, donde lo desechas. Entonces, en términos ambientales, ¿cuál es la ventaja que nos va a ofrecer, principal, ¿no? En realidad hay varias, ¿no? Pero ¿cuál es la principal? ¿No? Es esto, ¿no? Eliminación de químicos reveladores y fijadores. Los reveladores, sobre todo, ahí donde se almacena el plomo, todo. Como yo les comenté, debería en esos entonces, y no nadie hizo digamos, una alerta, que todos esos químicos que se utilizaban, imagínate, de salud, MINSA, etcétera, etcétera, se desechaban al desagüe. O sea, lo correcto era guardar, almacenarlo, de repente extraer el plomo, ¿no? Y luego tratarlo como desecho común. Pero es todo un tratamiento, ¿no? No es votar por votar. Bueno, hoy por hoy ya eso no hay. Hoy por hoy ya no hay películas, no hay químicos, no hay revelador, fijador, etcétera. Y eso hace que entonces ya no hay una contaminación. eh, Mayor uso del plomo, no, ¿no? Mayor consumo eléctrico, quizás con el digital un poco más, ¿no? Necesidad de más repuesto en ambos, ¿no? Y el uso intensivo de películas, no, ¿no? Más en este caso, con fines ambientales, el químico, ¿no? La eliminación de químicos reveladores, ¿no? La eliminación. Entonces, la radiología digital, la CRIDR, elimina la necesidad de reveladores, fijadores químicos, reduciendo los residuos tóxicos y obviamente mejora la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Ya el plomo, todos esos elementos ya no se están desechando. Es más, ya no se producen películas, ¿no? ¿En qué modalidad radiológica es especialmente relevante la resolución con contraste sobre la resolución espacial? O sea, ¿en cuál de ellas, ¿no? Es mejor la resolución de contraste que espacial, ¿no? ¿En qué modalidad? ¿No? Entonces, en este caso, en la de partes blancas. Es muy importante, ¿por qué, no? Estos estudios de partes blandas, la diferenciación de tejidos con densidad, son densidades similares, ¿no? El músculo, el tendón, por ahí de repente algún otro elemento, la vena, la arteria, ¿no? Como son similares, entonces la diferenciación de contraste, ¿no? Es mucho más importante que la resolución de contraste, que la resolución de espacial, ¿no? Va a depender más de la resolución con contraste que la resolución espacial. ¿Por qué?
porque deseo más contraste, porque los tejidos van a ser muy similares de densidad. Entonces, más énfasis le doy a la resolución de contraste que a la espacial. Entonces, ¿en dónde se da eso? En radiología, en estudios radiológicos de partes blandas. La pregunta 34 dice, ¿cuál es uno de los principales desafíos para la implementación de equipos modernos en zonas rurales del Perú? ¿No? En zonas rurales del Perú. ¿Cuál es la, digamos, esto, ¿no? La implementación, ¿no? Es la concentración de tecnología en grandes ciudades. Y eso lo sabemos. Por ejemplo, en las capitales, Lima, en Arequipa, en Tacna, Moquegua, perdón, La Libertad, Trujillo, Chiclayo, Huancayo también, ¿no? Hay más concentración de equipos eh, eh, con alta tecnología, ¿no? Los otros también, pero no es mucho, ¿no? Entonces, ese es el principal desafío con respecto a las zonas rurales, ¿no? El tema también es un poco la accesibilidad, ¿no? Imagínate, estamos acá, por ejemplo, en Selendín, que haya un resonador, sería ideal, ¿no? Imagínate, todos los pacientes, incluso vendrían de Cajamarca, vendrían bueno, de los lugares aledaños, ¿no? Pero el tema también es que en esta zona a veces la accesibilidad en el camino. Bueno, en este caso nosotros que hemos venido de Cajamarca a Selendí, el camino es 2 horas y media y es bastante sinuoso, ¿no? Es asfaltado todo, pero de todas maneras es relativamente peligroso, ¿no? Entonces no hay mucha accesibilidad. Pero sí hay concentración tecnológica en las ciudades, pues, ¿no? Existe una alta concentración de equipos modernos en grandes ciudades. Entonces, ¿qué hace esto? Limita al acceso en zonas rurales. O sea, a mí es una inversión. Imagina trasladar acá un resonador, tiene un costo, y va a ser mucho mayor porque incluso acá hay bajada de tensión, subida de tensión. Cuando hay lluvia, el internet a veces varía. Entonces, hay muchas cosas que, que van a estar en contra y que hay que darles alguna alternativa de solución. Mientras que es relativamente más sencillo, o relativamente, ¿no? En las capitales y los capitales de departamento, de ciertas ciudades importantes. Ahora, ¿qué estrategia, la pregunta 35, te propone para mejorar el acceso al diagnóstico radiológico en zonas remotas, zonas muy, muy lejanas? ¿Cuál es la estrategia, no? Implementación de la teleradiología, ¿no? Y es ahí donde de repente como tecnólogos médicos debemos de entrar, ¿no? Ustedes como serumistas, por ejemplo, van a ir a un lugar, de repente vienen acá, a Selendí, de repente van a Cajabamba o a diferentes lugares donde necesitan de repente el especialista, ¿no? Entonces usted es el nexo entre el especialista de repente en la capital, que es Cajamarca, o de repente en Lima, de repente cualquier otro lugar del departamento, donde se haga pues interconsulta rápidamente, donde usted tenga las imágenes, se envíe rápidamente. Pero para eso también necesitas las carreteras de telecomunicación. Estamos hablando del Internet. Pero aún así, hay veces que sale la lluvia, etcétera, y el Internet a veces cae. Entonces hay otras modalidades, ¿no? Por ejemplo, el Internet satelital, los famosos Starlink, ¿no? Donde estés en el desierto, es en el medio del mar, siempre vas a tener comunicación internet porque es la comunicación al satélite, mientras que el internet actual es la comunicación a las antenas más próximas. Si yo no tengo una antena próxima, yo no voy a tener comunicación, pero con los Starlink, incluso hay operadores ya de celulares que hacen, entonces tengo comunicación con el satélite, sí o sí, el satélite va a estar encima de mí. Ya, pero eso también implica un costo, ¿no? Un costo.
pero yo sí también apunto a que debe haber teleradiología en esos tipos de lugares. Por ejemplo, acá, ¿no? Donde estoy, no hay traumatólogo, no hay, y los pacientes dicen, ¿no? Medicina física. Para sacar cita tengo que llamar hasta Cajamarca, y a veces me dan, no sé, pues, a la quincena, al mes, es todo un lío, ¿no? Y, y ahora que nosotros hemos venido como especialistas, no te imaginas, bastante gente ha venido, ¿no? Pero nosotros vamos a estar un tiempo, ¿no? Estaremos pues, una semana y de ahí, ¿qué sucede después? Entonces, si hubiera teleconsulta, telemedicina, teleradiología, sería mucho mejor, ¿no? Así como usted y yo estamos conversando, de repente sería una consulta del otro lado con el traumatólogo. Yo estaría con mis imágenes, lo enviaría al traumatólogo, estaría mirando en el sistema y luego viendo y de repente dándote algunas recomendaciones, si hay que operar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Implementar la teleradiología, ¿no? Cosa que el paciente ya no va a estar yendo, pues, a- hasta allá, ¿no? Y pasaje, tiempo. Ya no, es simplemente me conecto acá de tal hora a tal hora, y ya está, ¿no? Entonces, esto que va a permitir el diagnóstico remoto, facilitando la cobertura en zonas rurales y el acceso a una segunda opinión del especialista. Porque de repente acá está el médico general, está un serumista, de repente algún especialista, medicina interna, de repente, pero quiero la opinión del especialista, entonces ya no puede ver, sin que el especialista se traslade ni que el paciente se traslade. De repente de todos esos 10 15 20 pacientes, habrá pues 4 o 3 que sí amerite presencial, se le lleva, pues, pero ya no a los 30, solo a 4, a 3, a 2. Entonces va reduciendo costos. La pregunta 36 dice, el principio técnico justifica que un CCD tenga mayor sensibilidad en una pantalla película tradicional, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué principio técnico? Mayor respuesta con baja exposición a rayos X, ¿no? Estos sensores van a reaccionar rápidamente a una exposición menor, ¿no? Y eso, como le vuelvo a decir, hace que las dosis, niveles de radiación, de exposición a los rayos X bajen, porque cada vez la tecnología de los detectores van a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, estos sistemas, ¿ya? Van a presentar mayor sensibilidad, ¿no? Y esto va a permitir obtener imágenes diagnósticas con menor dosis, o sea, la misma calidad radiológica, pero esta va a tener menos dosis que esta otra. O también dicho de otra manera, ¿no? Eh, Actualmente se utiliza o se va a tener la misma calidad radiológica que hace 5 años, para no irnos mucho, ¿no? La misma calidad radiológica, pero hoy se utiliza menos dosis de radiación que hace 5 años. Entonces conviene, pues, ¿no? Ese es el sistema de los detectores, ¿no? Que van a presentar mayor sensibilidad. Eh, bueno, acá hay una pregunta tipo caso clínico, me imagino, ¿no? Un servicio de radiología, ¿no? En una región remota del Perú adquiere un equipo de rayos X fijo, ¿no? Y usado, previamente operando en otro país, ¿no? En otro país. ¿Cuál es el primer requisito técnico obligatorio ante el IPEN, ¿no? Antes de su puesta a operación? Antes, o sea, yo traigo un equipo de otro país, ¿no? Y lo pongo en una zona X. Entonces, ¿cuál es lo primero que tengo que, o el primer requisito que me va a solicitar el IPEN? ¿No? ¿No? Realizar pruebas de acuérdate, aceptación y obtener el certificado de control de calidad, ¿no?
eh, con esto, donde tú primero aceptas que lo que dice el fabricante, ¿no? Se está cumpliendo. Si él dice, aquí el cabe máximo es tanto, el tiempo mínimo es tanto, y tú lo das fe, compruebas, entonces hay una prueba de aceptación. Y a su vez, el control de calidad. Si dices que la dosis que tú le das, los factores que tú das en el detector te determina que está bien, ya tienes una prueba de aceptación, ¿no? Característica del fabricante y ya tienes un certificado de control de calidad. Entonces, eso es el primer requisito obligatorio, ¿no? Entonces, todo equipo nuevo o usado, ojo, debe someterse a pruebas de aceptación, ¿no? Para verificar que cumple pues, con las especificaciones que se dan a nivel internacional, ¿no? En temas de seguridad, ¿no? Esto antes de que el equipo empiece a operar. Adicionalmente, un certificado de control de calidad vigente, ¿no? O sea, que no pase más de un semestre, el cual es requisito indispensable para la autorización de funcionamiento por partes blandas, por parte del Instituto Peruano de Energía Nuclear, ¿no? El IPEN es el que va a dar el veredicto, ¿no? ¿Ok? Entonces, es importante esos dos factores, ¿no? La prueba de aceptación y el, el certificado de control de calidad. Durante una auditoría, pregunta 38, el IPEN se detecta que un equipo de rayos X presenta una capa reductora menor a la mínima exigida según la norma. ¿Cuál es la implicancia clínica más crítica de esta no conformidad? ¿Ah? Entonces acá tenemos 5 alternativas y tenemos el aumento innecesario de dosis del paciente, ¿no? Y sin mejorar el diagnóstico. Bueno, tú aumentaras la dosis y de repente mejoras la calidad diagnóstica, de repente podría ser aceptado, pero lo aumentas y no mejoras, eso sí sería retroceder, ¿no? En vez de avanzar con la técnica de los detectores de alta sensibilidad. Pero esto tiene que ver, ¿por qué? Porque las capas hemireductoras, ¿no? No cumple en su función, ¿no? Endurecer a las de radiación, ¿no? Entonces, reflejar la calidad de las, ¿ok? Va a reflejar la calidad de las. Y ¿no? Con una capa hemireductora baja, indica que va a haber más radiación de lo debido, ya no va a ser la mitad, sino un poco más, ¿ok? Y va a haber energías bajas o energías blandas, y estas, como le digo, no son de fines diagnósticos, no va a mejorar la calidad diagnóstica, ¿ok? Y algo más, esa radiación blanda se queda en el cuerpo del paciente, ¿ya? Pero se incrementa la dosis para el paciente, o sea, la dosis se va a incrementar, ¿ya? Bueno, ese es el principio de Alara, ¿no? Con lo más bajo, cuanto más sea posible. En este caso, no, pues el tema es el detector, ¿no? La pregunta 39. Un centro de salud implementa un sistema de R con un detector de selenio amorfo. ¿Por qué este sistema permite una mayor optimización de la dosis en comparación del sistema CR, basado en
placas de fósforo, ¿no? Que utiliza luminiscencia fotoestimulada. Entonces, ¿por qué va a permitir mayor optimización? ¿En qué aspecto? ¿No? Convierte directamente los rayos X en señal eléctrica con mayor eficiencia cuántica. Entonces, esa es la ventaja del el CDR con selenio amorfo. Esa es la importancia, ¿no? Van a usar una conversión directa, dice, ¿no? Los rayos X que van a generar carga eléctrica, ¿no? Sin etapa intermedia de luz. Y esto mejora la eficiencia cuántica ¿no? Detectada, ¿no? Y esto permite que las dosis de radiación sean más bajas con la misma calidad radiológica, ¿no? Y eso implica que incluso los límites de exposición van a bajar. O sea, si más adelante las, las van a usarse solamente de sistemas de R, las dosis van a bajar. Eso significa que de repente 20 milisievert ocupacionalmente el puesto de repente va a ser menos, va a ser 10 de repente, va a ser 10, 5. La pregunta 40 dice, ¿cuál de las siguientes acciones contribuye una infracción grave, según la normativa peruana, y podría derivar en el cierre inmediato de un servicio de radiología? ¿Cuál de estas es una infracción grave? Dar con licencia de equipo vencida. De equipo vencida. Ojo, ¿eh? Si tú tienes, por eso que tiene un tiempo eso, la licencia de los equipos, ¿no? Si pasa ese tiempo, no lo renuevas, sencillamente eh, no sabemos si está con los mismos factores. Entonces, eso trae implicancias legales, ¿no? En no, otros dirían que va atentando contra la salud del paciente, etcétera. Pero el hecho es que si tú ya no tienes la licencia, o mejor dicho, tienes la licencia vencida de control de calidad de tu equipo, te sugiero que lo vuelvas nuevamente a evaluar, ¿ya? Para que nuevamente retomen la licencia. No operar con licencia vencida constituye una infracción grave, ¿no? Son sanciones administrativas, incluso el cierre del servicio. ¿Ah? Las demás opciones son el incumplimiento menores o correctivos, ¿no? Pero no justifican el cierre inmediato. El que sí justifica es el que no tenga el que tenga la licencia vencida. Eso sí. Ahora, ¿qué componente del tubo de rayos X, pregunta 41, emite electrones por emisión termoiónica? ¿Ah? Acuérdense la nube, el cátodo, ¿no? Donde está el filamento de tungsteno, ¿no? Donde está el filamento de tungsteno. Va a contener el filamento, ¿no? Que al calentarse emite electrones, ahí se forma la nube termoiónica mediante emisión termoiónica. Pregunta 42. Un paciente acude al centro de salud por dolor. Ojo, ¿eh? Centro de salud. Y bueno, tiene un dolor en la región lumbar, con presencia de ligero sangrado en la orina. Hay una sospecha de cálculo renal. ¿Qué estudio radiológico se realiza? Bueno, acá ya está, es abdomen simple en decúbito, ¿no? Bueno, el paciente va a estar, pues, con la justa, pues está con dolor, ¿no?
en AP, ¿no? No puede ser simple en pie, en PA, ¿no? Pero es en AP, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen, ¿no? Tranquilamente un paciente con cálculos, con sospecha de cálculos, en una radiografía de abdomen se puede visualizar, ¿no? Se puede visualizar, ¿no? Entonces, esta imagen, ¿no? De abdomen donde se aprecia, ¿no? La litiasis radiopaca. Cuando es radiopaca, estamos hablando de que hay presencia cálcica, porque hay litiasis o cálculo de presencia lipídica. Entonces, no vendría a ser una imagen radiopaca, ¿no? A veces es eh, relativamente de una densidad menor. Este, bueno, hasta por el tema, por cómo se observa, hay unas flechas, ¿no? Ahora, se podría hacer ecografía también, la posta hay ecografía, ¿no? Para ver el tema del cálculo, podría ser, ¿no? Ya saben que los cálculos forman pues, las famosas sombras posteriores, y ahí mismo ¿no? Por un tema semiológico, decir esto es hay una sombra acústica, es un cálculo, ¿no? Bueno, la otra opción también es mucho más detallado, la tomografía. Sería un centro de salud, no creo que haya un tomógrafo, no creo que haya un tomógrafo. Bueno, el monitoreo del tratamiento de la TBC sensible, ¿no? En una base de evaluación, ¿no? Bueno, es una base de evaluación clínica, ¿no? Y exámenes auxiliares. Si un paciente acude a un centro de atención primaria, ¿qué estudio se le hace como control mensual? La vaciloscopía. La radiografía no se hace mensual, se hace al inicio, ¿no? Este, y cuando quizás a mitad de tratamiento y al final, ¿no? Cuando se da de alta al paciente. Se da de alta con una radiografía que demuestre que el paciente ya se curó. Eso también implica un tema legal. Tú le das de alta, no le has hecho la radiografía, el paciente vuelve a recaer, el paciente puede decir que no lo han tratado bien. Tú puedes decir, no, sí, estaba bien, pero si no hay un estudio imagenológico de por medio, ¿cómo tú puedes garantizar que el paciente estuvo bien y luego él se descuidó? De repente le diste de alta cuando el paciente todavía no estaba en óptimas condiciones. Si no hay una radiografía por medio, entonces son temas legales, ¿no? Pero la vaciloscopía sí se hace control mensual, ¿no? Es un estudio de laboratorio que va a permitir detectar, ¿no? La presencia de este bacilo, ¿no? Principalmente en esputo, utilizando microscopio, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el primer paso para asegurar? Es la vaciloscopía, que va a consistir, ¿no? En explicar al paciente con mucha claridad, ¿ok? Con mucha claridad, la importancia de examinar la muestra de esputo, la necesidad de recolectar esputo, ojo, y no saliva. En la saliva no está en el esputo la bacteria, en el caso de que estuviera. La forma de lograr una buena muestra, dónde recolectarla y cómo manipularlo hasta entregar en el laboratorio. Bueno, acá hay una tipo de muestra, ¿no? Entonces acá vemos los resultados macroscópicos, no se encuentra bar, bueno, acá hay, si es positivo, según la ubicación de los bacilos, ¿ok? Aquí también tenemos esto. Estos bacilos van a tener entre 1 y 10 micrómetros de largo, o una colocación, en este caso, eh,
unos bastoncillos delgados. Bueno, son las características eh, ¿no? que tienen. Y los rojos, ¿no? detectándose claramente contra los azules, ¿no? En los extendidos y se observa con fluorescencia amarilla, ¿no? Fluorescencia amarilla, ¿no? Algunos con un sistema pueden parecerse verdoso, ¿no? Entonces ya es técnicas de laboratorio, ¿no? Y también se observan con ciertas granulaciones, ¿no? Pero el hecho es que se tiene que hacer el estudio mensual. Punto 44, paciente varón sufre accidente automovilístico y presenta el síndrome latigastro en la región cervical. Es llevado a su centro de salud para el diagnóstico de fractura y luxación. ¿Qué estudio radiológico se realizaría? Columna cervical, frontal, lateral y la proyección odontoidea para ver fractura de odontoides. ¿No? Ya sabemos que ese es el latigazo. Estamos manejando, chocamos, se movimos adelante y queremos, reaccionamos y nos vamos a la región posterior. Y en eso se fractura la cervical, ¿no? Hacemos esto, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos en el odontoides que está en la primera, en la segunda vértebra cervical? La primera es el atlas, la segunda es el axis. El atlas no tiene cuerpo y el axis le da el cuerpo con el apófisis odontoides, pero en el momento del movimiento de adelante hacia atrás pudiera haber fractura. ¿Ah? Pudiera. No es que va a haber, pero pudiera. Bueno, aquí también vemos nuevamente, ¿no? algunas fracturas, ¿no? Aquí se llega a observar, este es el atlas, este es el axis y acá está el odontoides. Igual acá, esta es la primera C1 el atlas, la C2 el axis y el odontoides está acá, ¿no? Entonces, para observar si hay fractura o no, ¿no? O te hace una radiografía transoral, ¿ya? Esta es la odontoides. Esta es las masas laterales de C1, C2 y el apófisis odontoides, ¿ok? De igual modo acá, son incidencias acá, boca abierta, para ver el odontoides. Esta es una tomografía, de igual modo para detectar fractura de odontoides. ¿Sí? Entonces, esto cuando es el fenómeno del latigazo. Ahora, pregunta 45, en el diagnóstico clínico radiológico de TBC, de acuerdo a la norma técnica de salud para el cuidado integral de la persona, ¿no? con tuberculosis, ¿no? Familiar y comunidad, ¿qué se considera aceptable? ¿No? En este caso, centrar el estudio en personas con síndromes respiratorios asociados a fiebre, ¿no? Hemos dicho que una de las principales características ya es, eh, es la fiebre. Entonces vemos acá que una los síntomas de TBC es tos productiva por 15 días y la fiebre. Entonces, si uno quiere hacer un tema preventivo promocional, pacientes que están expuestos, pacientes que están con tos y encima con fiebre, esto tiene que llamar la atención, ¿no? De, bueno, cansancio, pérdida de peso, etcétera, ¿no? Pero la fiebre es el tema principal. Por eso que esa es la parte relevante, ¿no? Centrar el estudio en las personas con que tenga eh, un síndrome, un sistema respiratorio asociado a fiebre.
estoy resfriado y tengo fiebre, ya, a él se queda la énfasis. De repente estoy resfriado, pero no tengo fiebre, no hay mucho énfasis en ellos, ¿no? La pregunta 46 dice, considerando los fundamentos de la protección radiológica, ¿qué implica usted para minimizar los riesgos de los efectos secundarios a la radiación? Ya sabemos, lo clásico que conocemos son eh, distancia, tiempo y blindaje. Distancia, tiempo y blindaje, ¿no? Entonces, la medida básica de protección radiológica, distancia, tiempo y blindaje. Alejarse de la fuente lo máximo que fuera posible, ¿no? La ley del inverso del cuadrado, ¿no? A mayor distancia, menor intensidad. Ese es otro tema. En el tiempo, disminuir el tiempo de exposición. La dosis que se absorbe es proporcional al tiempo de exposición, ¿no? Más tiempo absorbo más, menos tiempo absorbo menos. En tema de blindaje, utilizar barreras y blindajes frente a la radiación. Eh, la protección para el paciente y el personal ocupacionalmente expuesto, ¿ya? Protección para el paciente y el personal también expuesto. Eh, el otro es el blindaje, utilizar barreras de blindaje, ¿no? Protección para paciente y el personal y utilizar cuando no es suficiente ni la distancia ni el tiempo. De repente el ambiente es corto, ¿no? Entonces, 1 metro, 2 metros, entonces en ese caso utilizas el blindaje, ¿no? El biombo plomado, el mismo mandil plomado y tiempos cortos. Pregunta 47. Un paciente después de haberse realizado un estudio radiográfico de tórax en un centro de atención primaria, ¿qué dosis está relacionados al efecto biológico? La dosis de absorción o la dosis absorbida, ¿no? Entonces, la dosis absorbida mide cantidad de exposición a la radiación, ¿no? Cantidad de exposición a la radiación. Existen, bueno, ya hemos dicho 3 tipos, lo que es la dosis absorbida, ¿no? La dosis equivalente y la dosis efectiva, ¿no? Que se utilizan específicamente para fines de protección radiológica, ¿no? Entonces, la dosis absorbida va a ser la cantidad de energía que se deposita la radiación en una masa. Bueno, puede ser material biológico, ¿no? Esta puede ser cualquier cosa, agua, roca, etc. La dosis equivalente ya se calcula para órganos individuales, ¿no? O sea, llegó una dosis X, ya, ¿cómo sería esa dosis equivalente en un hígado, equivalente en una retina, en una gónada? ¿Ah? La dosis equivalente. La dosis efectiva ya se calcula para todo el cuerpo, mientras que el equivalente para parte o órganos individuales, ¿no? Es la suma de dosis equivalente a todos los órganos, ¿ok?
Bueno, cada una ajusta para tener cuenta de, bueno, sea más sensibilidad del órgano. Ahora, la dosis efectiva se van a expresar en milisieverts, lo mismo que el equivalente, milisievert. Y lo otro, ¿en cuánto está? En Gray, ¿no? En miligray. Ok, entonces vemos, ¿no? Que qué dosis, en este caso, es la dosis absorbida. Ok, ahí va, ¿no? La dosis absorbida. Pregunta 48, cuando el tecnólogo médico examina una radiografía, ¿no? Que produce finalmente o fielmente, ¿no? Las estructuras y los objetivos, evaluando la resolución, el ruido y la velocidad, ¿con qué interrelaciona estas características? Garantía, calidad, nitidez, contraste. ¿Cuál es lo que está, qué está haciendo ahí el personal, ¿no? Viendo las estructuras, los tejidos, evaluando la resolución del ruido, velocidad, la calidad radiográfica. Hemos dicho que se refiere a la precisión, claridad de una imagen, ¿no? Una imagen de alta calidad permite una interpretación precisa por parte del radiólogo, ¿no? Facilitando un diagnóstico adecuado. Ahora, los factores que van a influir en la calidad radiográfica van a ver la densidad, el contraste, la nitidez y la resolución, ¿no? Esos son cuatro factores. La importancia de la calidad radiográfica, ¿no? También van a ser cuatro: precisión diagnóstica, precisión de errores, ¿no? Minimización de errores, seguridad del paciente también es importante, ¿no? Y eficiencia operativa. Que tenga una buena, los exámenes se realicen en óptimas condiciones. El control de calidad se ocupa de la instrumentación y del equipo. La garantía de calidad se ocupa de las personas. El control tiene que ver instrumentación y equipo. Y la garantía ve, se ocupa de las personas. Una cosa es control de calidad y otra es garantía. ¿Ya? Entonces, vemos, acá también vemos, por ejemplo, cuando hablamos de control de calidad radiológica, factores de película, factores geométricos, factores del sujeto, ¿no? A veces el paciente es gordito, gordita, inquieto, un bebito, ¿ok? Entonces, ya. Y la gráfica organizativa de los principales factores que afectan a la calidad radiológica. ¿Ok? Entonces, vemos ahí en la pregunta 49, una mujer de 83 años llega al servicio radiológico o de radiología con una indicación de rayos X de pelvis para descartar fractura producto de una caída. No obedece indicaciones en el estudio. Entonces se hace ingresar al familiar para apoyar en el proceso.
Pregunta, ¿qué elemento de protección radiológica se entregaría al familiar? Elemento, el delantal o mandil protector o plomado. ¿Ok? El biombo podría ser, pero para eso está el mandil. ¿Ok? Entonces, decimos el delantal, ¿no? O el mandil plomado, muy comúnmente conocido. ¿No? Entonces, ¿se utiliza para qué? Para minimizar la exposición a la radiación ionizante. Bueno, las barreras de protección, mamparas plomadas, blindajes de pared, cristales y puertas plomadas. Equipos de protección personal, el delantal plomado, gafas, protector, guantes, protector ocular y cubas. Y cubre calzado o cabezas. Bien, entonces vemos que la barrera de protección, ahí está el mandil plomado, ¿ya? Y los delantales plomados cubren, ¿no? El torso. Ahora los mandiles, no solo en la parte anterior, sino también tienen que proteger la parte posterior. Bueno, para cerrar con broche de oro, con la pregunta 50, ¿cuándo se realizan los exámenes radiológicos? ¿Cuál es el propósito de la filtración de las de rayos X? ¿Cuál es la intención de filtrar? ¿No? Absorber los rayos de baja energía, los rayos de baja energía, absorber, ¿no? Que es muy importante. No hemos dicho que eso va a endurecer a ¿no? Reduce la dosis de radiación para el paciente. Eh, eh, los filtros endurecen ah, ya, lo que significa que la energía promedio de los rayos X al receptor van a llegar de imagen es la energía la mayor posible. ¿Cuál es la función del filtro? Reducir, ¿no? A la dosis de radiación, mejorar la calidad de imagen. Ah, ya. Bueno, tipos de filtro inherentes y añadidos, ¿no? Los inherentes, pues, como su mismo dicen, lo que están, la carcasa, ¿no? Son parte. Y añadidos, ¿no? El colimador, por decir, que van a estar, como su mismo nombre dice, añadidos al filtro principal o inherente. La filtración total consiste en la filtración inherente del tubo de rayos X. ¿No? Entonces, la filtración total consiste en la filtración inherente del tubo de rayos X, una filtración añadida y la filtración debido al espejo de radiación, ¿no? Ah,
Bueno, bien, no sé si hubiese alguna eh, pregunta con respecto a lo que hemos visto. No hemos cubierto las 50 preguntas. No sé si hubiese alguna inquietud. Si no, pasamos con nuestra anfitriona para que nos den las últimas palabras de despedida. Muchas gracias, Magister, por la excelente clase el día de hoy. Yo creo que ya todo ha quedado claro y eso sería todo. Ya el día de mañana le estaremos subiendo la grabación. Muchas gracias. Ok, entonces nos estamos viendo la siguiente clase el viernes, Dios mediante. Entonces nos estamos viendo. Buenas noches.